El Mundo.es por la tarde publica que el fiscal señor Salto ofrece un pacto, un acuerdo al abogado de González Amador. La Sexta, una hora después, dice que ha sido al revés, que ha sido el abogado. Y yo, que no conocía ese primer email, lanzo entonces a las 10:30 de la noche el email del señor Salto, en el que dice textualmente: podemos llegar a un acuerdo. Yo no oculto, simplemente no lo sé. González Amador no le pidió que usted publicara ese mail. ¿Qué le motivó a hacerlo? ¿Con qué finalidad? Destacar que la Sexta estaba mintiendo, que sí había habido un ofrecimiento. Está en el texto. Si ustedes acceden a ese texto del email, verán que es que el señor Salto ofrece un acuerdo. Desde la Sexta estaríamos haciendo nuestro trabajo con la información que teníamos en ese momento, señor Rodríguez. Pero era mentira. La Sexta lo que contó era que ese ofrecimiento se había hecho antes por parte de la defensa de González Amador. Yo no lo sabía. Ni el fiscal. La Sexta no estaba mintiendo. En ese momento yo pensé que la Sexta estaba mintiendo. Pero ahora imagino que pensará que no estaba mintiendo. Bueno, ahora pienso que era más fácil que si hubiera contado la cosa de otra manera, no para intentar tomar de mentiroso a González Amador. Eso nos dijimos en la Sexta. Bueno, a veces sí y a veces no. De esta manera, los periodistas de La Sexta desmontaban en pleno directo al propio Miguel Ángel Rodríguez, su bulo para justificar su coartada sobre el origen de la filtración de los datos de la pareja de Díaz Ayuso. Una desmontada de bulo, que tal como podremos escuchar a continuación, se ha unido a los bulos sobre la filtración que ha desmentido el periodista de la SER Miguel Ángel Campos, tras haber declarado como testigo en la causa. Uno de los periodistas que hoy ha declarado ante el juez del Supremo, Ángel Hurtado, que investiga al fiscal general del Estado, es Miguel Ángel Campos, periodista de la cadena SER y colaborador también de La Sexta. Miguel Ángel, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Antonio. Vamos, conociéndote, te has acogido a tu derecho a proteger las fuentes, ¿no? Sí, efectivamente, no hemos desvelado quién nos facilitó la información de ese, ese correo electrónico que desvelaba cuál era la realidad de todo este asunto, que es que la pareja de Ayuso, la defensa de la pareja de Ayuso, era quien había, propuesto a la Fiscalía un acuerdo de conformidad reconociendo que ciertamente se habían cometido 2 delitos fiscales. ¿Cómo te han preguntado las defensas, las acusaciones, abogados del Estado? ¿Qué sensaciones tienes? Bueno, la verdad es que el juez ha estado muy serio, don Ángel Hurtado, incluso protegiendo, siendo muy consciente de la protección del derecho al secreto profesional que nos protege a todos los periodistas. Ha estado muy bien, muy firme, muy jurista. Y la abogacía del Estado es la que ha sido más incisiva, la que ha realizado más preguntas. El abogado del novio de Ayuso ha realizado algunas preguntas que, no parecía que vinieran demasiado al caso, como por ejemplo preguntas sobre tweets personales o sobre metodología de trabajo, como por qué, por ejemplo, se había escrito 2 veces en una misma información la palabra ciertamente, ¿no?, en referencia a aquella información publicada en la web de la cadena SER de las 23:51, que ciertamente se habían cometido 2 delitos fiscales. Simplemente le hemos explicado que una cosa es exponer, porque se trata de una frase muy relevante, entendíamos, y de interés general en el mismo subtítulo de la información, y luego también en el cuerpo de la noticia, y por eso se hacía constar en más ocasiones que no solo una. En ese sentido ha ido un poco el interrogatorio, preguntando cuándo, a qué horas habíamos tenido acceso. Le hemos aclarado que efectivamente fueron bastantes horas antes cuando tuvimos acceso a ese correo electrónico y pudimos constatar la existencia del mismo, alrededor de las 4 menos cuarto aproximadamente de la tarde, y a partir de ahí ha sido el interrogatorio, que ha transcurrido de forma pacífica, dijéramos también. No ha habido preguntas del Colegio de Abogados de Madrid y muy pocas del resto de acusaciones. Miguel Ángel, ¿qué te ha parecido las declaraciones de las últimas horas de Miguel Ángel Rodríguez, del jefe de gabinete de Ayuso, que ayer intentó volver a hacer trampas cuando volvió al Supremo? No sé si estabas allí presente, cuando dijo, es que la Sexta mintió y entonces yo tuve que corregir. Cuando se queda en evidencia de que el que mintió es él, dice, yo es que no tenía el dato que tenía la Sexta. Pues claro, él dice que filtró o distorsionó, digamos, la información, diciendo que era la Fiscalía
la que pedía el acuerdo con Alberto González Amador, porque desconocía el dato que sí tenía La Sexta de que había sido la defensa de González Amador la que le había pedido desde el principio un acuerdo a la Fiscalía. Lo cual es falso, miente a todas horas, porque cuando él dice ayer que solo conocía el correo del día 12, en el que efectivamente el fiscal Salto pues no hace referencia a la existencia de un acuerdo previo o de una petición previa de acuerdo por parte del novio de Ayuso, ¿cómo es posible entonces que cuando filtra la información a distintos medios de comunicación haga referencia que era ese pacto a cambio de 2 delitos fiscales, a cambio de reconocer 2 delitos fiscales, cosa que sí que figura en el primer correo y no figura en el correo al que hace referencia el propio Miguel Ángel Rodríguez, ¿no? Con lo que incurre en una sonora contradicción, en una falsedad más. También incurre en más falsedades. Cuando se permite decir dentro de la sala que no, que el correo se lo había filtrado la defensa de la pareja de Ayuso. Y luego fuera, ante los periodistas, reconoce que ha sido la propia pareja de Ayuso la que se lo filtra. En fin, Antonio, no se sostiene por ninguna parte. Es una mentira detrás de otra, hasta la mentira final. Ayer incluso diciendo, para que quedara en los titulares, que es que La Sexta había mentido, cuando La Sexta fue el primero en decir verdad, el primero en ofrecer una información veraz y contrastada a las 22:10 de la noche.